Está usted viendo Pura Política. Al final, una importante enmienda se quedó sin presentar durante el debate del proyecto de ley de reforma migratoria en el Comité Judicial del Senado. Las parejas homosexuales en las que un miembro es ciudadano y el otro no tienen cabida por el momento en esta reforma. Un grupo de republicanos amenazó con retirar su apoyo al proyecto si era presentada. Demasiado polémica, dijeron, y los demócratas accedieron. Con nosotros ahora tenemos a Karina Claudio Betancourt, organizadora de Se Hace Camino en Nueva York, y al bloguero Andrés Duque de Blaveando. Muchas gracias a los dos por haber regresado a nuestro estudio aquí en Pura Política. ¿Por qué era esta enmienda tan controversial en un momento en el que los políticos últimamente están todos corriendo para pronunciarse a favor del matrimonio homosexual? ¿Por qué algo como esto es tan controversial que no puede ser introducido dentro de esta ley tan compleja? Bueno, yo creo que los republicanos fueron los que estaban gritando, ¿verdad? Diciendo que era algo que ellos no iban a pasar esta ley si esta enmienda era introducida, ¿no? Entonces, creo que desde un principio los grupos pro-LGBT y los grupos inmigrantes también estuvieron bien fuertes diciendo que querían que esto se incluyera desde un principio, ¿no? Luego, ¿verdad? Y seguimos luchando, conversando, ¿no? Tuvimos reuniones con el senador Schumer, que es nuestro senador, ¿no? Y que siempre dijo estar, ¿verdad? A nuestro favor. Después nos prometieron una enmienda y finalmente, o sea, se acabó el periodo de las enmiendas y nos quedamos sin enmienda y sin voto sobre el asunto. Antes de que te pregunte qué les dijo el senador Schumer, Andrés, quiero tu opinión. ¿Por qué piensas que este tema es tan polémico cuando sabemos que muchos republicanos, incluso demócratas republicanos, están comenzando a pronunciarse a favor del matrimonio homosexual? No solo eso, sino que muchos, incluso si no aceptan el matrimonio, están de acuerdo con las uniones civiles. ¿Por qué no permitir este tipo de enmienda que permitiría que un ciudadano y su esposo o su compañero o compañera extranjero pueda tener la oportunidad de ser residente? Pues el voto está muy reñido en el Congreso y ahí está la clave. No es necesariamente que a nivel nacional líderes republicanos estén apoyando a la comunidad gay o no, ¿cierto? Es cuántos votos hay en el Congreso y quién maneja esos votos. También yo pensé que esta parte de la ley se iba para afuera en el momento que escuché que grupos evangélicos se estaban metiendo a asesorar a la Casa Blanca en términos de qué debería ir en la ley o no. Ya lo han hecho antes, llegan y dicen que esto, o sea, derechos para la comunidad gay no puede ir o se quitan las iglesias evangélicas y cristianas, ¿cierto? Y entonces yo pienso que es más lo reñido que está el voto y la presión de ciertas fuerzas que entraron a tomar un papel decisivo. Y ahora sí, Karina, cuéntame qué dijo Schumer en esas reuniones, porque al final les promete muchas cosas, pero no actúa. Pues mira, no quiero entrar en detalles, pero sí quiero decir también y añadir un poco a lo que está diciendo Andrés. ¿Me vas a contar lo que dicen las reuniones? Mira, yo creo que también lo que estaban diciendo muchos de los políticos es que están esperando a este voto de la Corte Suprema, ¿no? Y que están esperando a que eso suceda y eso sería básicamente, daría los mismos derechos a las personas LGBT. Porque esa es mi siguiente pregunta. O sea, ¿merece la pena esta enmienda? O sea, ¿es tan importante cuando sabemos que hay una gran posibilidad de que a finales de junio el Tribunal Supremo diga que no se puede discriminar a las uniones de parejas del mismo sexo? Yo lo que he escuchado es que de todas maneras se tendría que legislar, aun si la Corte tumba Defense of Marriage Act, DOMA. El acta de defensa del matrimonio. Exacto. De todas maneras se tiene que legislar después de eso para dar el derecho de inmigración a parejas del mismo sexo. Y entonces no es tan simple decir que la decisión de la Corte, si es esa, va a tumbar las restricciones de migración. Sería otra batalla. Obviamente abriría un frente un muy camino. amplio. Sí. Claro. O sea, eso es más o menos lo que les están diciendo. Espérense a ver qué dice el Tribunal Supremo. Básicamente, sí. Y no solo nos reunimos con Schumer, nos reunimos con muchos otros congresistas también, muchos otros senadores. Mencioné Schumer porque sé que fue como centro, ¿verdad? Siempre principal en este grupo bipartidista de senadores. Pero yo creo que para nosotros obviamente es importante que nuestras leyes de inmigración sean inclusivas, ¿no? Y que demuestren, ¿no? Lo que queremos demostrar, lo que el gobierno quiere demostrar de que es pro, ¿verdad?
¿verdad?, que está pro las familias LGBT, ¿no? Entonces hay que empezar con nuestras leyes de inmigración. Lo otro es que sí, aunque el Defense of Marriage Act, el Acta de Defensa del Matrimonio, se elimine, solo se va a eliminar si no se gana este caso de la Proposición 8, solo se va a eliminar en lugares donde ya es legal el matrimonio gay. Entonces solamente aplicaría, por ejemplo, a Pero simplemente el gobierno federal no tendría ninguna base para discriminar a aquellos matrimonios que ya existen en los estados en los que sí se puede, las parejas homosexuales pueden contraer matrimonio. Pero quiero pasar a otro tema importante también, porque ya se han reportado este año 29 delitos contra personas LGBT, más del doble de las reportadas el año pasado por estas fechas. El lunes, cientos de personas, incluidos políticos municipales, marcharon por el West Village para condenar estos ataques, incluido el del fin de semana pasado, en el que un hombre de 32 años murió en este barrio tras ser acosado verbalmente. 29 son los reportados, pero muchos piensan que estos ataques son más numerosos, porque muchos de ellos no se reportan a la policía. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la calle? ¿Por qué de repente este clima de intolerancia? ¿Lo sabemos? ¿O cómo se explica esta ola de repente de ataques contra personas LGBT, incluidos en barrios en el que esa población es dominante? Yo pienso que no es algo nuevo. Creo que la atención que se le está dando es algo nuevo, ¿cierto? Y han pasado, digamos, etapas que pasa lo mismo. Yo en el 2001 perdí a un amigo que lo apurrearon y lo mataron en Queens. Y desde eso, pues, he seguido paso a paso todos estos ataques que han sucedido ya, pues, desde que vivo en Nueva York. Pero también no se habla mucho cuando estos crímenes son hechos en Queens o en Brooklyn o en el Bronx. El hecho de que sea Chelsea, sea identificado como el ícono, el barrio gay de Nueva York, creo que ha tenido gran impacto, que todavía suceda en barrios como Chelsea. Pero no creo que sea algo nuevo y pues lastimosamente no creo que paren de suceder. Sí, estoy de acuerdo con Andrés. O sea, en el 2008 también vimos ¿verdad?, una subida de crímenes de odio que hubo, bueno, en contra de José Sucusañay, que fue asesinado por caminar con su hermano brazo en brazo. Tuvimos a Roshan Brassal, que estábamos hablando de esto con Andrés antes de empezar el programa. Así que creo que vienen en olas, ¿no? Y que definitivamente no es algo nuevo. En nuestras comunidades, en comunidades de LGBT inmigrantes, en comunidades LGBT afroamericanas, desgraciadamente todavía existe un montón de discrimen, ¿no? Y yo creo que eso se refleja también en cómo la comunidad interactúa con las personas LGBT, ¿no? O sea, tenemos discriminación en el empleo todavía, no tenemos leyes que protejan a la comunidad trans, tenemos bullying en las escuelas y eso todavía es un tema que no hemos podido resolver de manera muy efectiva. Hay un abuso policial terrible, entonces yo creo que esto manda unos mensajes, ¿verdad? Y por en cuanto también incita a violencia. Y quiero terminar con los Boy Scouts, que también son noticia. Tras un largo e intenso debate decidieron aceptar en sus filas a niños homosexuales. No aceptarán, eso sí, a líderes gay. No entiendo muy bien esta política y no entiendo tampoco por qué es tan relevante. O sea, ¿cómo se puede negar una organización como los Boy Scouts a no aceptar a niños gay? Es que es importante la sexualidad en esas edades, no lo entiendo muy bien. Explícame, Andrés. Bueno, esto es una batalla que también ha tomado muchos años y creo que ha habido presiones de afuera y desde adentro de gente que ha trabajado en los Boy Scouts que son gay y a quienes los han echado. Y también presión de grupos como GLAAD, como otras agencias pues, de derechos LGBT para que abran sus puertas, ¿cierto? Ellos están en toda su razón de haberlas cerradas todo este tiempo porque es un grupo privado, pero sigue siendo discriminación. Para mí lo sorprendente es que cuando tú miras a Latinoamérica, ninguna de los Boy Scouts en Latinoamérica discrimina contra personas gay, sean adultos, sean menores, excepto por Panamá, y Panamá toma el ejemplo de Estados Unidos. No sé qué va a pasar ahora en Panamá, pero dentro de Estados Unidos pues es un proceso igual que el proceso que se ha dado con el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues que ahora se entiende que hasta cierto punto es discriminar
y pues sí, es un paso, seguirá evolucionando ese paso.